Hoy vamos a meternos de lleno en la anatomía de un colapso de salud mental. Y lo vamos a hacer a través de un caso de estudio que es, de verdad, muy revelador. La historia de Carlos. La idea es desmenuzar no solo qué fue lo que pasó, sino por qué, para entender esas fuerzas que, muchas veces, actúan por debajo de la superficie. A ver, esta es una sensación que quizás a muchos les suena, ¿no? Estar físicamente en un lugar cumpliendo, haciendo las tareas, pero con la mente a kilómetros de distancia. Con la energía, la chispa, completamente agotada. Bueno, esta desconexión era la realidad de Carlos, día tras día, justo antes de su colapso. Y ojo, que esto tiene un nombre, se llama presentismo. Es un concepto clave para entender toda esta historia. No se trata de faltar al trabajo, sino todo lo contrario. Es estar ahí, presente, pero sin poder funcionar de verdad. Es una señal de alerta silenciosa, pero increíblemente potente. Y aquí está la pregunta del millón, ¿no? Porque, a ver, Carlos tenía 28 años, era un profesional de informática, con un ascenso recién estrenado. Sobre el papel todo parecía perfecto. Entonces, ¿qué falló? ¿Cómo se pasa de una carrera que va en ascenso a una licencia médica por incapacidad psíquica? Bueno, para entender cómo llegó a ese punto, hay que ver que esto no pasó de un día para otro, para nada. Fue una escalada, una serie de pasos que, cuando los miras en retrospectiva, dibujan un camino clarísimo hacia el agotamiento total. Miren la progresión, es casi como un manual. Primero arranca con una hiperproductividad defensiva. O sea, trabajaba sin parar, no porque se lo exigieran, sino por un sentimiento interno de no ser suficiente. Luego, claro, una cosa lleva a la otra. Eso altera sus ritmos más básicos. Empezó a comer mal, a dormir peor, de ahí el siguiente paso fue el aislamiento social. Empezó a reaccionar mal en el trabajo, a alejarse de su familia, de sus amigos. Y el golpe final, el cuerpo empezó a gritar. Aparecieron síntomas físicos muy claros, como esa opresión en el pecho, los temblores. Cada paso fue alimentando al siguiente, como una bola de nieve. Es súper fácil ver esta historia y pensar, bueno, fue una debilidad suya, una falla de carácter. Pero, ¿y si esa no es la historia completa? ¿Si nos estamos haciendo la pregunta equivocada? La clave aquí es preguntarnos si había fuerzas externas, invisibles, que estaban empujando a Carlos en esta dirección. Y la respuesta, como vamos a ver, es un sí rotundo. Sí la sabía. Así que ahora vamos a desempacar el porqué de este colapso, analizando 4 factores del entorno que fueron de verdad determinantes en su caída. Estos son los 4 pilares de nuestro análisis. Son como una red oculta de factores de riesgo. Los determinantes sociales, la cultura laboral, los estigmas culturales y los detonantes ambientales. Juntos, crearon la tormenta perfecta para Carlos. Empecemos por el primer factor, que quizá fue el más crítico, el aislamiento social. Carlos se mudó a una nueva ciudad por ese ascenso, y eso significó una pérdida repentina, abrupta, de su red de apoyo principal, su familia, sus amigos de toda la vida. De un día para otro, se quedó solo. Y hay una frase que lo resume perfecto. Escuchen, no tuvo a nadie que le devolviera una imagen realista de sus capacidades. El impacto de esa soledad fue brutal. Sin nadie que le diera una perspectiva real, su síndrome del impostor, ese sentimiento de ser un fraude a punto de ser descubierto, creció sin ningún tipo de control. No tenía un espejo que le recordara su verdadero valor. Pasemos al segundo factor, la cultura laboral. Carlos trabajaba en el sector tecnológico, una industria que, seamos sinceros, muchas veces glorifica el sacrificio, las jornadas interminables y esa idea de que no hay límites entre el trabajo y la vida personal. La famosa cultura del hustle. Y acá está el punto crucial. En lugar de que alguien en su trabajo viera sus noches en vela como una bandera roja, como una señal de alerta, su comportamiento se interpretó como compromiso y dedicación. O sea, el entorno, en lugar de protegerlo, lo que hizo fue validar y hasta aplaudir su camino directo hacia el burnout. El tercer factor es más profundo, y es el estigma cultural. Pensemos en las expectativas sociales sobre lo que significa ser un hombre exitoso. Muchas veces, en esa ecuación, hay muy poco espacio para la vulnerabilidad. Se espera fortaleza, no fragilidad. Esta cita lo dice absolutamente todo. Él no vio su ansiedad creciente como un problema de salud que necesitaba atención médica, no. Él lo interpretó como un fracaso personal, una prueba de que no estaba a la altura, y fue justamente este estigma lo que le impidió levantar la mano y pedir ayuda a tiempo. Y llegamos al cuarto y último factor, el ambiental.
En su intento desesperado por ganar tiempo para trabajar más, Carlos tomó una decisión que resultó fatal. Canceló su membresía del gimnasio. Y es que el gimnasio no era solo un lugar para hacer ejercicio, era su principal válvula de escape, el lugar donde regulaba todo su estrés. Al cortar con esa rutina, al eliminar su único cable a tierra, le abrió la puerta de par en par a la somatización. Todo ese malestar que antes manejaba con el ejercicio ya no tenía a dónde ir. Y cuando el estrés no puede salir, ¿qué hace? Busca una salida en el cuerpo. Fue el catalizador final que encendió la mecha. Entonces, si lo vemos todo junto en esta tabla, el rompecabezas se arma de una forma brillante. Miren cómo cada pieza encaja. El factor social, la mudanza y la soledad lo llevaron a la fragilidad emocional. La cultura laboral de alta demanda al burnout. El estigma cultural hizo que tardara en buscar ayuda. Y finalmente, el factor ambiental, abandonar el gimnasio llevó a que el estrés se manifestara en su cuerpo. Ninguno de estos factores actuó por sí solo, fue la combinación de todos ellos. Entonces, después de ver todo esto, ¿cuál es la gran lección? Que tenemos que ampliar la mirada. Para entender de verdad la salud mental, no podemos quedarnos mirando solo al individuo. Y el punto clave, quizá el más importante de todos, es este. La salud mental no ocurre en el vacío. No es simplemente una cuestión de fuerza de voluntad o de la química de un cerebro aislado. En realidad es un reflejo, un eco de nuestros entornos, nuestros trabajos, nuestras culturas, las comunidades que nos rodean y las redes de apoyo que tenemos o que nos faltan. El caso de Carlos es un recordatorio potentísimo de esa conexión. Y todo esto nos deja con una pregunta final, para la reflexión. Una pregunta no solo sobre Carlos, sino sobre todos nosotros, sobre nuestras propias comunidades y lugares de trabajo. ¿Qué tan fuertes y resilientes son los entornos y las redes de apoyo que nos rodean? La respuesta a esa pregunta puede que sea mucho más importante de lo que imaginamos.